hermanas hermosas. Me siento muy feliz, muy contenta de volver a transitar con vosotras este tramo del camino. Hoy nos espera una clase fascinante. Llevo toda la semana, bueno, aquí estoy, os tengo que contar, pues aquí estaba echándome la cremita, por eso estoy tan brillante cuando me veis todos los días, porque antes de la clase pues me echo mi cremita que la he realizado y que la vamos a realizar después. Esta cremita tiene ese color rosado, no es blanca del todo porque contiene aceite de hipérico. El aceite de hipérico, ¿os acordáis el otro día que lo estuvimos haciendo? Bueno, aquí, digamos, en la clase tenía el hipérico, ¿os acordáis? Que lo metí en un frasquito y dijimos, bueno, pues la semana que viene, a ver cómo está. Quiero mostraros cómo está el aceite de hipérico. Esto es ya el aceite de hipérico que hicimos la semana pasada. Esto es belleza, belleza absoluta, es maravilloso. El color que tiene, rojo como la sangre de la vida, como la sangre de la tierra, como la vida condensada y concentrada en medicina para el alma, para el cuerpo. Este aceitito es el que he empleado para hacer esta cremita, por eso tiene este color rosita. Eso lo vamos a ver también nosotras a la hora de hacer nuestros cosméticos, que ahora lo vamos a hablar también detenidamente. Vamos a ver que hay muchísimo universo dentro del mundo de la cosmética natural. Es un constante fascinación, un constante aprendizaje, una constante aventura. Es algo que nunca jamás se termina de aprender. Es absolutamente un universo, el mundo de la piel, el mundo interno de la piel, la poesía de la piel. No solo la poesía que contiene la madre tierra, sino la poesía que contenemos en nuestra propia madre tierra. Esa que nos habla. La piel tiene un lenguaje muy expresivo. Es tan auténtica y tan verdadera que no se puede manipular su mensaje siempre es claro. Siempre nos dice, siempre nos cuenta. Además de que la piel en sí es nuestra primera barrera de nuestro cuerpo, que es la primera en absorber todo lo del exterior, tanto materia como inmateria, como emociones, como energías. Por eso aquí vamos a ir más allá de trabajar simplemente la cosmética natural como belleza, que sí es belleza, pero la belleza es una consecuencia de salud, amor, respeto, sacralidad, magia. Una sola crema aplicada a la piel, realizada con todo el amor de nuestro corazón, más allá de todos los ingredientes que contenga, es ya de por sí una medicina fulminante. Porque más allá de lo que contenga, es la intención y el propósito que lleva a hacer esa medicina, esa manifestación medicinal de la planta. No deja de ser una manifestación medicinal de la misma planta, un prisma más de esa planta. La piel, como hablábamos, absorbe no solo todo lo físico, sino también todo lo etéreo.
Por eso utilizamos la cosmética para mucho más allá que lo visible. Trabajamos con la piel en su capa profunda, en su capa del alma. Por eso el hacer una crema va mucho más allá de hacer una crema, de hacer un ungüento, de hacer una pomada, de hacer cualquier preparado que hacemos. Hay muchos tipos de preparados en cosmética que lo iremos aprendiendo a lo largo de la vida. Yo, digamos, llevo pues unos 30 años y no dejo de aprender, sigo cada día, estoy todos los días aprendiendo y esto es algo que nunca acaba. Por eso, seguid investigando, seguid creando, no nos conformemos con las fórmulas que nos puedan dar o que nos puedan ofrecer, porque no dejan de ser fórmulas de otras personas que han resonado con las plantas. Es lo mismo que sucede con la simbología. Cada ser humano tiene su propio lenguaje simbólico, único y diferente a todos los demás. Cada ser humano se comunica de una forma única con las plantas, con la naturaleza y con la tierra. Por lo tanto, la información que brindan las plantas y la tierra a cada ser humano es única. Única e intransferible. Aquí lo que vamos sobre todo a aprender es esa base, pero las fórmulas las vamos a realizar cada una con las plantas que sienta, con las plantas que contenga a su alrededor y con las plantas que vengan hacia cada una. Es decir, a partir de una base podemos realizar todas las fórmulas infinitamente. Aquí os voy a mostrar, por ejemplo, pues este librito de fórmulas que es antiquísimo, lo tengo hace un montón de años y aparte de que está ya pues un poco hecho polvo, pero me da pena porque le tengo mucho cariño, lo tengo hace muchos años, desde mis comienzos con este mundo de la cosmética y se empieza por una hoja. Todo se empieza por una hoja. A partir de ahí, más hoja, más hoja, más hoja. Es decir, he ido creando, y esto es como un sin parar y un sin parar. Y sigo creando y seguimos creando. ¿Por qué? Porque la fórmula base ya la tenemos. A partir de ahí ya es creación, es manifestación de cada medicina, de cada alma. Vamos a ver aquí hoy, vamos a trabajar dos tipos de crema o de cosmética natural. Como hemos visto, hay muchísimos tipos de cremas. Por ejemplo, tenemos los llamados ungüentos. Los llamados ungüentos es lo que vamos a preparar hoy, entre otras cosas. ¿Qué es un ungüento? ¿Qué diferencia hay entre una crema y un ungüento? Bien, los ungüentos se realizan normalmente con una base de cera de abeja. O en su caso, si no queremos utilizar cera de abeja, podemos utilizar una cera vegetal, como por ejemplo la cera de carnaúba o la cera de soja. ¿Qué es lo que tienen en común todas las cosméticas naturales? Que tienen, por un lado, un ingrediente líquido que con un emulsionante lo solidificamos y lo convertimos en crema. Hay muchos tipos de emulsionante. Emulsionante es ese ingrediente que añadimos a un compuesto líquido o aceitoso para convertirlo en sólido, en una crema. Es decir, el emulsionante es
lo que hace que se convierta el aceite de hipérico en crema de hipérico. Por un lado está el aceite, por el otro está el emulsionante, que es lo que hace la magia, y este es el resultado. Cada tipo de... hay muchos tipos de emulsionante, por eso hay muchos tipos de cosmética. En la cosmética natural, el emulsionante más utilizado, como hemos hablado, es la cera de abeja. Es un material que, además de tener muchas propiedades, pues cicatrizantes, igualmente que lo hacen las abejas, tiene propiedades también calmantes. Bien, esta cera de abeja directamente la recogí de un amigo apicultor que tiene panales, es decir, esto es cera de abeja virgen absolutamente, que contiene, incluso si veis, hasta los cachitos de, pues puede contener hasta alguna alita o una abejita, es decir, esto es cera de abeja absolutamente pura, sin filtrar, sin depurar de ningún tipo. Esta cera de abeja es maravillosa, pero claro, tiene un trabajo añadido. Primero, antes de utilizarla, la tenemos que depurar o la tenemos que filtrar, porque suele contener cachitos de plantitas, de polen, de restos de abejitas, de alitas, suele tener pues muchos añadidos a la cera. Entonces, en este caso, si conseguimos la cera pura de abejas, así directamente, antes de utilizarla, la vamos primero a poner al baño María, la vamos a hacer líquida y una vez que esté líquida, la vamos a filtrar con una redecilla. Con una redecillita la vamos a filtrar para que así se quede lo más pura posible. Podemos conseguir también la cera de abeja ya depurada. Aquí la tenemos, cerita de abeja, que se la suele llamar cera alba. Este tipo de cera de abeja es una cera que ya está depurada, ya la tenemos en gránulos, por lo tanto es mucho más fácil ya de utilizar y ya está lista para utilizarla directamente en cosmética. La cerita de abeja, voy a cortarlo para que lo podamos ver pues como es, ya te viene granulada y te viene preparada para hacer los preparados cosméticos. Hay algunas hermanas que igual tenéis igual dificultades para conseguir la cera de abejas. Os voy a decir un truco. En algunos herbolarios venden este tipo de velas enrolladas en un panal de abejas. Si nos aseguramos bien de que sea biológico, ese panal en el que vienen las velas enrolladas también lo podemos utilizar. Esta cera de abejas es esta cera, pero ya la han filtrado y ya la tienen preparada directamente para su uso cosmético. Luego aparte tenemos la llamada cera Lanet. Esta cera es la llamada cera Lanet. Es una cera de abejas que se ha blanqueado. Es la misma cera de abejas, solo que la han blanqueado y la han hecho copitos. Si la veis aquí, son copitos de cera blanca. ¿Por qué es blanca? Porque la han puesto al sol y la han decolorado. Esta cera es muy utilizada en cosmética por el color blanco que tiene para dar esa textura blanquita a la crema y que la crema pues no tenga un color amarillo, pero el efecto digamos que es exactamente igual utilizar esta cera que utilizar esta cera. Es decir, si no queremos utilizar cera de abejas o no, por lo que sea, pues no encontramos cera de abeja o queremos utilizar una cera vegetal, porque también podemos utilizar ceras de origen vegetal, aquí os muestro, por ejemplo, esta que os tengo preparada, que es la cera de soja. Esta cera también se utiliza mucho en cosmética, la cera de soja. Además de las ceras, como emulsionantes, se suelen utilizar las mantecas.
llamadas mantecas. En este caso utilizamos mantecas vegetales, lógicamente, para hacer nuestra cosmética. Una de las mantecas más conocidas es la manteca de cacao. Manteca de cacao, aquí la tenemos. Luego, aparte, tenemos otro emulsionante que en este caso proviene de lo natural, pero es más químico, que es la vaselina. Es que es fácil también de conseguir, es relativamente muy barata, es bastante económica, no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, entonces todo eso es genial para que sea una buena base para hacer nuestras fórmulas en el caso de que vayamos a hacer, en este caso, una pomada. Los preparados que se realizan con vaselina se llaman pomadas, para que cuando veáis fórmulas, veáis recetas, pomada de caléndula, vais a ver rápido que ya la están haciendo con vaselina. En el caso de llamarse ungüento de caléndula, ya sabemos que lo están haciendo con cera. Puede ser de abejas, de soja, de otro tipo de cera, pero sabemos que lleva cera. En el caso de hacer una crema, pues ya ahí puede tener una manteca junto con la cera. Ahí, digamos, la diferencia entre pomada, crema, ungüento, porque ahí a veces una se lía, ¿verdad?, con tantos términos que utilizan para la cosmética, y ahí está la diferencia en el emulsionante que se utiliza en cada una de ellas. Pero el oleato es el mismo. Es decir, el oleato es la base para todas, tanto para la cera como para las mantecas, como para la vaselina. Vamos a utilizar oleato. En este caso son oleatos macerados en plantas, pero aparte de los oleatos podemos utilizar aceites vegetales, como por ejemplo el aceite de coco. Es un aceite muy típico que se utiliza mucho en la cosmética, el aceite de coco. Lo podemos conseguir en el supermercado también, bastante económico. Hay muchas personas que cocinan con él, con el aceite de coco, es decir, que en muchos lugares es un aceite pues muy utilizado y además con muchas propiedades, pero es que además tiene propiedades cosméticas interminables. Otro aceite que se suele utilizar es el aceite de sésamo. El aceite de sésamo es prácticamente transparente, no tiene mucho olor ni sabor, pero es un aceite muy utilizado sobre todo como nutritivo para los problemas de la piel, pues de envejecimiento, de piel cuarteada, para cuando estamos haciendo una regeneración de la piel, pues el aceite de sésamo tiene muchas propiedades, pero todos los aceites de todos los cereales, porque el aceite de trigo también es maravilloso, el aceite de avena también es maravilloso, el aceite de almendras, como antes hemos hablado, el aceite, hay muchísimos tipos de aceites también. Vamos a hacer juntas un ungüento, ¿vale? Vamos a hacer juntas un ungüento con esta cerita, por ejemplo, la cera Lanet o la cera Alba, la que queráis. Para hacer nuestra cosmética, es decir, nuestro preparado, vamos a poner al baño María un frasquito de cristal. Esto, digamos, os voy a mostrar la manera en la que lo hago yo, ¿vale? Pero hay muchísimas maneras, digamos que vosotras también encontraréis, iréis encontrando la vuestra. Yo suelo utilizar un cacito y un botecito de cristal, un cristal que sea más o menos grueso y que no se parta. Yo utilizo pues tarritos de mermelada, tarritos de yogur, que suelen tener un cristal grueso. Esto lo pongo al fuego y lo dejo que el agua hierva. Voy a añadirle al ungüento, voy a añadirle 100 gramos de cera de abejas. 100 gramos. Vamos a añadirle, aquí tenemos 100 gramos, vienen justo ya esto preparado y lo vamos a dejar que esto se vaya poco a poco disolviendo al baño María.
la cerita de abejas poquito a poco hasta que se haga líquida. Voy a hacer al lado la pomada con la vaselina para que la podamos hacer cada una también a la vez desde casa. Bien, vamos a utilizar para la vaselina 100 gramos de vaselina también. Vamos a utilizar por un lado, para hacer el ungüento, 100 gramos de cera de abeja y por el otro, aquí tengo ya los 100 gramos de vaselina. Vamos a utilizarlos y los vamos a ir haciendo líquidos. Voy a ir echándolo poquito a poco en el tarrito, la vaselina. Y la voy a ir derritiendo poquito a poco al baño María. Voy a bajar el fuego ahora que ya está casi hirviendo. Y vamos a dejar, bien, que se vaya disolviendo poquito a poco. Por un lado tenemos la vaselina y por el otro lado tenemos la cera de abejas. Ya se está esto empezando rápidamente. Si la cera está granulada, se deshace muy rápido. Enseguida se diluye la cerita. Bien. La base, el truco. Vamos a hacer siempre, digamos, algo que es base, más allá de todo lo que hagamos. Por cada 100 gramos de cera de abejas, la experiencia me ha dicho que tiene que haber 500 mililitros de aceite. Ojo, esto es importante. A veces podemos utilizar más y a veces podemos necesitar menos. ¿Por qué? Porque la cera de abeja no siempre es la misma y no siempre reacciona igual. Por eso a veces nos puede quedar un poco líquida la crema y a veces nos puede quedar un poco sólida la crema, como una piedra. ¿Qué hacemos en este caso? No pasa nada, todo se puede solucionar. Si nos queda la crema muy sólida, como una piedra, la volvemos a llevar al baño María, le añadimos un poquito de aceite, lo hacemos líquido y la volvemos a añadir y ya la tenemos perfecta. En el caso de que nos haya quedado muy líquida, vamos a añadirle un poquito más de cera de abeja y la vamos a preparar igual, es decir, nada está perdido. Nos puede quedar la textura de una manera o de otra, pero todo se puede arreglar, todo se puede solucionar. Siempre hay solución para todo. Bien, aquí ya tengo la cerita de abejas prácticamente derretida. Y voy a ir preparando mientras los 500 mililitros de aceite. ¿Cómo los preparo? Aquí ya está la magia absoluta. Porque con esos 500 mililitros puedo jugar todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Tenemos 500 mililitros para hacer lo que queramos de aceite. Es decir, podemos utilizar un solo aceite, un solo oleato. Si yo quiero hacer un ungüento de romero, puedo usar los 500 mililitros de romero. Pero, ¿y si quiero utilizar otra planta? Bien, pues distribuyo esos 500 mililitros en diferentes oleatos. Yo cuando aprendí al principio a hacer ungüentos, los aprendí a hacer con aceite de oliva. Sin más. Esto es lo que se echan muchas veces las abuelitas en la carita. Se hacen unas cremitas, unos ungüentos de aceite de oliva. Es decir, el hecho de que sean oleatos y estén macerados en plantas le da mucho más potencia. También vas a ir viendo tú cuáles propiedades tiene. Hay algunos que son más grasos, entonces los aceites más grasos los voy a usar mejor para el cuerpo y los aceites más suaves, como el de maíz, el de soja, el de girasol,
los voy a utilizar para la cara, por ejemplo, para el rostro. Es decir, yo ya voy viendo según la densidad del aceite para qué zona del cuerpo lo utilizo. Si, por ejemplo, estamos haciendo un ungüento para pieles muy secas, como puede ser, por ejemplo, las personas mayores que tienen la piel pues ya sequita, la tienen cuarteada, pues yo lo suelo hacer siempre cosmética con aceite de oliva, porque el aceite de oliva es maravilloso para la piel seca, para las arrugas, para este tipo de el envejecimiento de la piel, porque tiene aceites esenciales, aceites grasos, como el aceite omega 3 o el omega 6, que ayuda a regenerar la piel, las capas de la piel. Pero podemos utilizar otro tipo de aceite base para hacer nuestros oleatos, como lo hablamos el otro día. Bien, voy a preparar los 500 mililitros de aceite. Bien, voy a usar una jarrita. Y de aquí voy a hacer una fórmula que voy a crear ahora mismo. Os aconsejo que escribamos todas las fórmulas que hagamos, todas. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir luego de registro de todo lo que vamos haciendo y de todo lo que vamos aprendiendo. No solo la fórmula que hagamos, sino cómo nos resulta. También es bueno que lo escribamos. Yo, por ejemplo, tengo por un lado apuntadas las fórmulas, pero por el otro tengo observaciones. Tengo también cómo me ha quedado. Si me ha quedado muy líquido, si me ha quedado sólido, si me ha quedado sin olor, si me ha quedado con mucho olor, si me ha quedado... Esto también me va a dar muchísimas pistas a la hora de hacer yo la siguiente fórmula. Porque si veo que me quedó muy líquido, pues ya sé que tengo que echar un poquito menos. Si veo que me quedó, etcétera, etcétera, si me hubiera gustado más olor, pues ya sé que tengo que echarle un poquito más de aceite esencial. O si quiero... Es decir, con esta base es con lo que más vamos a aprender, con nuestras propias fórmulas y el resultado de nuestras propias fórmulas. Esa va a ser la guía mejor para ir aprendiendo a ir cada vez más enfocando la fórmula que queramos hacer. Yo aquí la voy a apuntar porque esta la estoy haciendo nueva y voy a apuntar 100 gramos de cera alba, cera de abejas. 500 mililitros de aceite, de oleato o aceite. De estos 500 mililitros voy a utilizar 300 mililitros de aceite, de oleato, perdón, de romero. Y 200 mililitros de oleato de hipérico. En este caso es lo que tengo hecho. En el caso de vosotras, por ejemplo, la caléndula con la manzanilla, el romero con... Es decir, cada una también va viendo su propia fórmula. Esto es un ejemplo de lo que todo lo que podéis vosotras abrir el abanico con 500 mililitros. Porque aquí podéis jugar ya con muchos tipos de oleatos y podéis hacer la fórmula que vosotras sintáis. Una vez que ya se ha disuelto, porque aquí ya está líquida, si podéis ver, ya está prácticamente líquida la cerita de abejas, ya solo quedan algunos grumitos, si veis, está prácticamente líquida. Bien. Una vez que esté prácticamente líquida ya la cera de abejas al baño María, voy a añadirle el aceite poquito a poco, despacito, voy a ir añadiéndole el aceite a la mezcla. Y voy a ir removiendo un poquito para que se vaya todo mezclando. La mezcla se fría un poquito, ¿veis? Porque al echar el aceite frío, pues ahora la mezcla se ha enfriado un poquito, pero en unos pocos minutos se va a volver
toda líquida. Vamos a hacer, si os parece, como hablamos el otro día, una pomada expectorante. Por ejemplo, con la vaselina, en la cual vamos a usar, como hemos dicho, 100 mililitros de vaselina. Y en este caso no vamos a usar 500 mililitros de aceite, vamos a usar 100 mililitros de aceite. En la vaselina usamos nada más que 100 mililitros de aceite. Voy a echar 100 mililitros de, en este caso, el oleato de romero. Aquí tengo justo 100 mililitros que voy a ir añadiendo a la mezcla despacito. Fenomenal, fenomenal. Aquí la tengo. Como veis, se queda la mezcla maravillosa. Bueno, qué color con el sol que está dando en la ventana. Precisamente se ve hermosísimo el color. Aquí tenemos ya la vaselina con el oleato de romero. Pues aquí tenemos esto ya prácticamente preparado. Fijaos, la cera de abeja. ¿Cómo lo tenemos ya esto prácticamente diluido? Esto es maravilloso. Quedan un par de cachitos por aquí que ahora se va a diluir en breve. En breve. En este caso, hemos añadido por 100 gramos de vaselina, 100 mililitros de oleato. Por 100 gramos de cera de abeja, 500 mililitros de oleato. Ahí ya vais a jugar vosotras con las cantidades de una forma infinita. Esta, digamos, es esa base. Ahora, yo a esta base le puedo añadir muchos nutrientes. Puedo añadirle, por ejemplo, que quiero hacer, os voy a mostrar uno de los componentes que yo suelo utilizar para los problemas de la piel. Imaginemos que esa persona a la que le estamos haciendo el ungüento tiene eczemas o tiene algún problema en la piel. A mí os voy a decir un truco maravilloso que utilizan para todas las pomadas de bebés, y yo cuando di con ese ingrediente y empecé a utilizarlo, me quedé fascinada. Es el llamado óxido de zinc. Como veis, es un polvito blanco. El óxido de zinc es un polvito blanco, como una harina, así blanquito, y se utiliza para las cremitas del culete del bebé, para las irritaciones del pañal, para todas las irritaciones provocadas por la piel. Se utiliza también el aceite de hígado de bacalao. Seguro que lo habéis oído alguna vez, ese aceite. Yo no lo utilizo personalmente porque trabajo con aceites vegetales, pero también lo utilizan otras fórmulas junto con el óxido de zinc. Esto, digamos que no es algo obligatorio, esto es algo que yo os comparto desde mi experiencia porque me ha ayudado mucho a trabajar problemas muy diversos de la piel. Pero si no lo tenemos no pasa nada, es decir, que no es un ingrediente principal de la cosmética. A esto se le añade una pizquita, una cucharadita, es decir, le añado un poquito a la mezcla. Como, digamos, la pomada se utiliza más a nivel superficial, se utiliza para zonas determinadas, por ejemplo, para echar un poquito en el pecho, para echar en los labios, para echar en determinada zona. No se utiliza la pomada normalmente para dar un masaje o para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo o para dar un masaje se suele utilizar más bien el ungüento, más que la pomada. La pomada se utiliza más en zonas específicas,
del cuerpo. Entonces, en este caso sí, lo puedes probar también y puedes utilizar el óxido de zinc también para tus pomadas, perfectamente. Bien. Y dejamos que esto se vaya diluyendo poco a poco. Aquí ya tenemos la vaselina diluida, perfecto. Perfecto, porque ya la tenemos. Fijaos, ya tenemos la mezcla de la vaselina con el aceite de romero. Ahora viene la magia. Voy a apagar el fuego en ambas, porque ahora es cuando le añadimos a la mezcla los aceites esenciales. Los aceites esenciales se añaden a la mezcla al final, es decir, tiene que estar el fuego apagado para añadirle los aceites esenciales a la mezcla. No lo hagamos nunca con el fuego encendido porque se volatiliza el aceite esencial y no tiene ningún efecto, se vuela, se evapora. Entonces vamos a esperar a que se enfríe un poquito la mezcla y lo vamos a añadir una vez que se enfríe. Otro excipiente que ahora mismo me estoy acordando que podemos utilizar como nutriente, que es la lecitina de soja, por ejemplo. La lecitina de soja, que la venden en herbolarios, en un montón de sitios, la compré en un supermercado, además que es muy fácil de conseguir como suplemento alimenticio, pues también se utilizan las fórmulas de cosmética natural porque da una textura muy suave a las cremas. Tiene una textura muy, muy suave también. Entonces, también podemos utilizarla no solo por sus propiedades, sino por la textura que deja en la crema. Bien, vámonos con la pomada lo primero. Hemos hablado de que estábamos haciendo una pomada expectorante, una pomada para trabajar el pecho. En este caso hemos utilizado aceite, es decir, un oleato de romero como de eucalipto podemos utilizar, pero hemos utilizado 100 mililitros de vaselina, 100 mililitros de oleato de romero y ahora vamos a añadirle los aceites esenciales. ¿Con qué aceites esenciales suele jugar? Con los aceites esenciales tipo balsámico. Por ejemplo, voy a utilizar aceite esencial de eucalipto. Aquí lo tengo, aceite esencial de eucalipto. ¿Os acordáis la diferencia entre un aceite esencial y un oleato, que lo vimos el otro día? El aceite esencial se extrae a través de un alambique, es decir, de un aparato en el cual va por condensación gotita por gotita. No tiene nada que ver la extracción de un aceite esencial con la extracción de un aceite común, de un oleato. Vamos a utilizar en este caso eucalipto. Voy a utilizar también menta piperita. Voy a utilizar menta, 5 gotitas también de aceite esencial de menta. Y voy a utilizar también aceite esencial de romero. Voy a utilizar aceite esencial de romero. Podemos añadir, podemos seguir añadiendo, podemos, si tenemos cedro, podemos añadirle. Si tenemos pino, podemos añadirle. Es decir, todos los aceites esenciales balsámicos que tengamos son perfectos para añadir a esta fórmula. Es decir, no es cerrada la fórmula, podemos jugar luego con ella y añadirle los aceites esenciales que nosotras también mejor nos vengan, más agradables sean para nosotras. También cada ser humano recibe los aromas de una forma diferente, entonces iremos viendo también nuestra fórmula. Voy a añadir... ¡Uf! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Qué medicina es ya solo el aroma que tiene! Ya lo tengo, hermanas, ya tengo la mezcla. Ahora, como conservante, pintura de propóleo. Ya sabemos que el propóleo es el mejor conservante que existe, así que vamos a añadir a la mezcla 5 gotitas de pintura de propóleo. ¿Que no tenemos pintura de propóleo? Pues una capsulita de vitamina E. ¿Os acordáis que el otro día os las mostré? Aquí las tengo. Le podemos añadir una capsulita
de vitamina E. ¿El propóleo se puede echar en polvo? Sí, 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 sí. Por supuesto, se puede echar en polvo también. Echamos lo equivalente, que es una cucharadita muy chiquitita de propóleo, en este caso en polvo. ¿Que no tenemos propóleo? Vitamina E, podemos añadirle, que también tiene unas propiedades para la piel pues maravillosas, la vitamina E. Bien, yo tengo estos frasquitos que los compro por internet, salen muy bien de precio, seguro que vosotras los podéis conseguir también, este tipo de frasquitos, que son los frasquitos simples de 100 mililitros para elaborar nuestra cosmética. Voy a añadir, ya una vez que lo tengo hecho, voy a ir echándolo en los frasquitos. 2. Fijaos, para 3 cremitas de 100 mililitros cada una me da esta fórmula. Me ha dado para 3 cremitas. Eso también lo voy a apuntar en el cuaderno. Porque eso es importante, saber cuántas cremitas me han salido de la fórmula que he hecho. Porque así luego a la siguiente sabemos si tenemos que echar más, si tenemos que echar menos. Si solo queremos hacer una crema, imaginaos que solo quiero hacer una en vez de 3. Pues voy a dividir entre 3 esos ingredientes, la cantidad, y voy a hacer, en lugar de 100 mililitros, voy a hacer 30 mililitros. En lugar de 100 gramos, voy a hacer 30 gramos. De esa manera solo ya sé cuánto equivale una sola cremita y cuánto equivalen 3 con la fórmula que yo he hecho. Por eso es bueno que nos apuntemos todo en las fórmulas. ¿Cuántas cremitas nos han salido? ¿Cuántos ingredientes hemos utilizado? ¿De qué es el oleato? También es bueno que lo escribamos. ¿De qué es el oleato que hemos hecho? En mi caso, el oleato es de aceite de oliva. También la fórmula nos va a quedar diferente. Si yo hago un oleato de aceite de oliva, o hago un oleato de aceite de girasol, o hago un oleato de aceite de soja, o hago un oleato de aceite de maíz, va a quedar la crema también diferente. Por eso es bueno que todo eso nos lo apuntemos. ¿Qué tipo de aceite usamos de base? ¿Cuántos ingredientes utilizamos? Y también cuántas cremitas nos dan como resultado, cuántas, en este caso, pomadas. Bien, aquí las tenemos líquidas. Vamos a ir dejando que se vayan ellas solitas solidificando. En nada, en 15 minutitos se van a solidificar, las vamos a tener ahí ya sólidas. ¿Que tenemos prisa? Las podemos meter en la nevera y las podemos solidificar. Es decir, si las queremos utilizar rapidísimo porque las necesitamos rápido, podemos meterla en el refrigerador y se enfrían súper rápido. Bien, vamos ahora con el ungüento. El ungüento lo hemos hecho con cera de abejas, lo hemos hecho con oleato de romero y con oleato de hipérico. Bien, en este caso ya lo tenemos perfecto. Ahora vamos a añadir los aceites esenciales. Como lo he hecho en este caso de romero, este ungüento, voy a utilizar aceite esencial de romero para reafirmar aún más esta mezcla, para hacerla aún más potente. En este caso voy a utilizar 10 gotas, 10 gotitas de aceite de romero. Puedo utilizar 15, puedo utilizar 20, puedo utilizar 10, es decir, yo suelo añadir 10 gotas porque ya deja de por sí un aroma bastante potente, pero si queremos añadirle más, menos, eso ya va en cuestión de cada una y de los gustos y de cómo lo somos ante los olores cada una. Voy a echar 10 gotitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a añadirle el propóleo. En este caso, voy a añadirle 5 gotitas de propóleo. Igual que a la anterior mezcla. 1, 2,
3, 4 y 5. Bueno, si echamos 6, 7, tampoco pasa nada. Es decir, que por 2 más, 2 menos, no pasa nada si se nos escapa alguna gota más de propóleo, en absoluto pasa nada. Al revés, el propóleo es un conservante maravilloso y evitará que se nos enrancien las cremas. Evitará que se nos queden feas y que se nos enrancien. Bien, y una vez que he añadido ya el aceite esencial, ya lo puedo echar en su frasquito. Voy a poner aquí unos frasquitos. Tengo aquí, yo creo que me cabrán unos 5 o 6 frasquitos. Es probable que me puedan caber en la mezcla. Voy a ir añadiendo. Y aquí tenemos las pomadas de tipo Vicks Vaporub, que le he añadido. Bien, y aquí tenemos las oleatos, o sea, perdón, los ungüentos. Así que, hermanas, sé que esto es, bueno, un mundo fascinante. Aquí, digamos, hemos hecho estas 2 primeras fórmulas, pero estoy convencida de que vais a hacer en casa un montón de investigaciones, vais a explorar un montón con ello. Una cosa os tengo que decir muy importante antes de terminar. Probad primero cuando hagáis cosmética en esta zona de la piel. Probad en esta zona de la piel cuando os echéis por primera vez, sobre todo, vuestra cremita. ¿Por qué? Hombre, no es normal, pero hay veces que podemos ser sensibles, imaginemos, a la cera de abeja, o sensibles a un determinado aceite o una determinada planta. Entonces, vamos a hacer siempre la prueba alérgica antes de echarnos en la cara. Vamos a echarnos siempre un poquito aquí, o si se la hacemos a otra persona, pues se lo echamos un poquito primero aquí y vemos la reacción. Si no tiene ninguna reacción, pues ya lo podemos añadir en todo el cuerpo, pero haced eso siempre, primero probad en esta parte que es muy sensible y está rápido, se manifiesta si hay algún tipo de alergia o de intolerancia de algún tipo. Y, hermanas, creo que después de esto, que era súper importante, que os lo tenía que decir, pues a partir de aquí volad, cread, investigad, explorad, seguid creando. Os abrazo con todo mi corazón.